Muy buenos días a todos, bonjour a tous. Antes que inicie con la ponencia, quisiera agradecer enormemente a los organizadores de este coloquio internacional enmarcado en el año de intercambio Colombia-Francia. Quisiera agradecer a la Universidad de Nantes por permitirme elegir mi ponencia y permitirme presentarla acá. A todos gracias y empezaré. El tema de mi ponencia es de la ontología del género femenino y las estrategias de la mascarada o la mascarade en la obra de Marvel Moreno. Conflictos de identidad y violencia de representación. Aquí vamos a ver que hay diferentes temas que se van a articular según mi desarrollo. Bien. Cuando abordamos temas relacionados a los fenómenos que circundan una cierta ontología del ser o bien de la naturaleza humana, la vastedad de ángulos nos señala que es necesario fijar un marco de referencia. Un blanco para pretender, si bien no entendernos totalmente, sí esta ilusión, ¿no? Tener al menos la ilusión de comprendernos y comprender el lugar que ha dado a luz nuestras reflexiones. Así pues, poso la pregunta: ¿dónde se centra mi atención según el título propuesto? Mi interés por la escritora colombiana Marvel Moreno y el análisis de su discurso literario tomado como manifestación del estrato inconsciente se basa en la reflexión de aquel lenguaje subjetivo que deviene sui generis un descubrir una cierta disposición o sistema de significación al interior del sujeto. Es un lenguaje que, al decir más de lo que dice en apariencia, muestra el ser y la existencia de su autora en un contexto y un espacio tanto físico como interior, transcribiendo su presencia significante a modo de presagio en su obra. Una visión multidisciplinar nos acerca al objetivo de tratar de abrir un campo de trabajo que incluyera la lectura y el análisis de una producción particularmente sensible e interesante para la indagación parcialmente psicoanalítica, que es mi marco de referencia, o ayudada por dicha herramienta, ¿no?, psicoanalítica como base de la materia narrativa. Cuestionar el ser del género femenino a la mujer en la obra de Marvel Moreno implica preguntarse: ¿cómo aparece este ser? ¿Cómo parece determinarse el ser del género y cómo se representa en la obra de la autora? ¿De dónde surge y qué relación hay entre la teoría feminista, que trabaja estos temas de género, Marvel Moreno, y la teoría o tipo de crítica que esta autora propone? Resulta inexcusable no relacionar de cierta manera las teorías o la teoría feminista cuando hablamos de la ontología de un ser femenino y de una posición de la mujer en la sociedad. En un primer momento podríamos aclarar que Marvel Moreno, escritora poco conocida irónicamente, sobre todo en su patria, en Colombia, hace constante alusión en toda su obra a la figura femenina en sacrificio, término que sin duda está vinculado al legado del contexto colombiano religioso, cristiano católico, por sobre todo, y que representa más justamente el sacrificio de un deseo en aras de suplir el mandato de una sociedad patriarcal. Los interrogantes que competen esta indagación entonces sobre la mujer, representada a través de personajes y arquetipos que crea la autora, la mujer de la autora, que es la autora, y que están inmersos en el análisis, discuten los recónditos imaginarios sobre aquella forzosa y subvertida aprehensión de su identidad femenina. Dichos imagos están ineludiblemente acompañados de una vasta variedad de movimientos inconscientes, de los cuales se desprenden autocastigos, transgresiones encubiertas, coerciones e inhibiciones que terminan por denunciar el conflicto presente para el sujeto femenino con miras a moldear su identidad y su existencia. A través de los procesos de vaivenes identitarios propios del alma humana, se advierte la supervivencia de una unicidad, en este caso de la mujer, dejándose entrever en la superficie de su comportamiento y de su expresión. Semejantemente, se estructura la propuesta lacaniana
y sus representaciones discursivas forjadas a partir de una dialéctica dotada de representaciones expuestas en el simbolismo del lenguaje articulado por la ley paterna. Desaparecer ante el deseo del otro, ¿sí? Una propuesta de Lacan frente a la formación del sujeto femenino, que denota una apariencia de ser, ¿sí? Femenino en cuanto ser de un otro o identidad aparente enmascarada. Nos yuxtaponemos a las teorías feministas entonces para tomar de estas o de esta la búsqueda por un tiempo anterior al orden patriarcal, un origen en donde podamos encontrar qué dio cabida a una posición masculina sobre la femenina. A partir de generalizar la lógica de estas indagaciones sobre el género femenino, encontramos la misma dialéctica inmersa en las causas contra la discriminación, ya sea racial o de clase, fundadas desde la misma dialéctica, repito, de la época del colonialismo. Es importante revisar activamente estas mencionadas estrategias epistemológicas colonizadoras con el fin de converger en las diversas configuraciones de aquella inscripción de la noción transcultural del patriarcado que aduce la subordinación y la dominación. La organización de la ley patriarcal como una estructura represiva exige ser replanteada bajo una perspectiva crítica, pues es esta la lógica que se extiende y despliega encubriendo otras formas de opresión y organizando la perpetuación de un peligroso argumento, una coartada frente a una presunta supremacía. La obra de mujeres y pensadoras como Moreno nos brinda una luz a través de su experiencia, enjuiciada en su psiquismo, al igual que un punto de partida. Profundizar en la ontología y experiencia real del ser del género femenino dispone mirar la metafísica como esta rama filosófica aceptada en Occidente y el respaldo de la mencionada ley patriarcal. ¿Por qué hablar de una ontología del ser del género femenino en la obra de Moreno? ¿Bajo qué mirada se le cuestiona y cómo se crea este ser a partir de las prácticas supeditadas a la ley patriarcal? Partimos pues de un presupuesto patrilineal que se nos cuenta, un orden patriarcal y su ley, ley paterna, como inicio, origen, ya que sin ley no hay subordinación posible. Cito a Judith Butler. Así pues, el relato de los orígenes es una estrategia dentro de una narración que, al explicar una única historia autorizada sobre un pasado que ya no se puede recuperar, hace seguir la constitución de la ley como inevitabilidad histórica. Bajo este presupuesto, entramos inevitablemente en el problema de los imaginarios de un pasado prejurídico que no podemos delimitar claramente. Hablar de un ser del género femenino también presupone mirar las estructuras tradicionales de significado establecidas por la matriz heterosexual predominante que este presupuesto patrilineal nos proporciona. A partir de dichos orígenes y planteamientos de esta matriz están, digamos, implícitos los límites y la corrección del género, limitando igualmente su significado. Esto que se expresa de una manera más concisa en la cita de Simone de Beauvoir acerca de la inscripción del Código Social, ¿no? Cuando dice «On n'est pas né femme, on le devient». Básicamente no se nace mujer, sino se deviene o se convierte uno en. Pero así como las feministas vemos que otros autores, como los filósofos y antropólogos que trataban estos temas, ¿no?, venían contextualizando en este terreno en las mismas direcciones esta cuestión del patriarcado y su inicio. Vemos, por ejemplo, a Engels, que es uno de los primeros que reflexiona acerca de las estructuras primigenias de significación, lanzando sus hipótesis acerca del feminismo basado en el estructuralismo cultural de Levi Strauss. Vemos también sus justificaciones acerca del feminismo socialista. Y bueno, después nos encontramos con Levi Strauss, de hecho, en la década de los 40, que va a estudiar todos estos sistemas de parentesco que son más rudimentarios, ¿no?, a los actuales. Aquí cabe mencionar, hacer un paréntesis para decir que Marvel Moreno fue una lectora de Engels y que este material en particular de las estructuras de significación y de sus hipótesis acerca del nacimiento del feminismo, esto fue algo que ella rescata, de hecho leyó y rescató en su obra
especialmente en su novela En diciembre llegaban las brisas, ¿no? Y esta información nos proviene de las entrevistas concebidas, pocas entrevistas por Moreno, a Fabio Rodríguez Amaya, el doctor Fabio Rodríguez y Jacques Gillard. Cito a Moreno con respecto a esto, ¿no? Dice, la importancia de la sexualidad y lo que podía llamarse su lamentable capitulación, es decir, de qué manera por ignorancia, cobardía o mala fe, se había abstenido a sacar las conclusiones lógicas de su discurso, perdiéndose en especulaciones destinadas a apaciguar el escándalo y preservar el orden establecido. Otra, rechazaba sin miramientos el modelo de la civilización patriarcal y si Freud afirmaba que la represión sexual era su corolario, ¿no? Ella estaba en condiciones de demostrarle que curiosamente el freno en cuestión se había aplicado siempre a las mujeres, nunca a los hombres si acaso por añadidura. Continúo entonces con Levi Strauss en la década de los 40 y sus estudios acerca de los fenómenos culturales y sistemas de parentesco. La diferencia entre sexo y género según el estructuralismo cultural, las estructuras sociales originarias, se soporta en el persistente debate sobre los referidos aspectos culturales en cuanto formativos y aquellos propuestos como naturales o constitutivos del hombre. Naturaleza que después va a venir a ser cuestionada por muchos intelectuales que posteriormente partían del interrogante, ¿puede hablarse verdaderamente de lo natural ya en una civilización o ya digamos, en el registro de lo humano que tiene que ver con el símbolo organizador de un lenguaje? Todo ese es simbólico, ¿no? Todo deviene una representación de eso que es real o natural del mundo. Así que bueno, Levi Strauss acerca acerca de estos estudios de parentesco viene a ser una contribución muy importante que es acerca del intercambio que las mujeres tienen entre los hombres de las tribus de sus estudios, actividad que inviste a estos hombres de poder según los distintos estatus de la jerarquía. Este mismo autor habla de la ley fundamental y universal de parentesco que hace de las mujeres el objeto de intercambio que además distingue estas relaciones de parentesco a través de la institución matrimonial, ¿no? El objeto que da sentido al sujeto en este caso. Este dualismo universalizador que defiende que hay una ley universal y lógica mediante la cual la mujer recibe un género femenino, un sexo natural que se convierte en género social, está fundamentado en este principio de intercambio de las mujeres, ¿no? El propuesto trueque que introduce una identidad masculina dominante y parecería fundamentarse en la diferencia entre lo natural y lo sociocultural, de lo que veníamos hablando. Es decir, la diferencia entre el sexo en cuanto a atributo biológico y el género en cuanto a constitución o construcción social, que impone posiciones dialécticas de los sexos contrarias e imposibles, proclamando por consiguiente el predominio de lo masculino y la monopolización justificados por dicha ley. Sin embargo, y retomando nuevamente el problema de este parangón, digamos, entre sexo y género, que podría darnos una respuesta al inicio de un supuesto patriarcado, es que hay que trascender esta mirada simplista de Levi Strauss, digamos, para darle paso al problema del carácter simbólico del lenguaje, que es el que organiza la realidad, ¿no? ¿Cuántas concepciones de lo natural o configuraciones de naturaleza existen dentro de las diversas culturas? Ahí está el problema que nos propone esta diferenciación, ¿no? Nuevamente cito a Butler. La consideración misma del sexo como materia o sexo como instrumento de significación cultural es una formación discursiva que opera como una base naturalizada para la diferenciación entre naturaleza y cultura y las estrategias de dominación que esa distinción sostiene. La relación binaria entre cultura y naturaleza entonces fomenta una relación binaria en la que la primera libremente exige un significado a la segunda y por este motivo la convierte en un otro que se adecúa a sus propios usos ilimitados, protegiendo la identidad del significante y la estructura de significación sobre un modelo de dominación. Aquí está Moreno, que también rescata toda esta cuestión del orden patriarcal. No voy a citar todo, no tengo mucho tiempo ya, pero está, digamos, frente al orden patriarcal y esta cuestión del intercambio de la mujer en cuanto objeto en su obra, siguiendo las genealogías de todos sus personajes mujeres,
Hay una cita que dice: buscando en vano la salida del dilema donde la había confinado una ceremonia al parecer inofensiva, el matrimonio, que ella asimilaba al laberinto erizado de púas, en el cual apenas sí podía moverse porque todo gesto, palabra o silencio suyo provocaba de inmediato la crítica hiriente de ese marido empeñado en convencerla de que le era inferior y estaba obligada a someterse incondicionalmente a su criterio. Bueno, la vida con género puede ser concebida fuera de este genérico binario del masculino y el femenino. Entonces, partiendo de este debate, ¿no?, de lo natural y lo sociocultural, o el mandato sociocultural más precisamente, al cual pertenece el símbolo y sus signos, la condición humana, que hace inamovible la cuestión de la aprehensión de un género determinado, se determina precisamente según la asignación sexual, que presupone indudablemente un lugar y función determinados y que se pone en práctica mediante las relaciones sociales. Así entonces, el género vendría a pertenecer a una característica atribuida a la persona, atributo que es la palabra que utiliza Catherine McKinnon para refutar igualmente la cuestión de la cohesión de dicha diferencia, ¿no? Tener un género significa, la cito, haber establecido ya una relación de subordinación. Esta idea parecería estar defendiendo la jerarquía sexual y perpetuando esa postura del ordenamiento sexual. ¿Qué nos muestra, por ejemplo, Moreno al respecto de esto? Nos muestra, dentro de esta predominancia masculina heterosexual en el reglamento de los géneros y sus funciones que ella expone en su obra, se devela quizás en cierta medida su postura, ¿no?, según la cual la estructura heterosexual dominante de una cierta sexualidad normativa del género predispone a la mujer a comportarse y funcionar como mujer en tanto alteridad, que embiste de significancia y asigna una identidad masculina al otro. Entonces, un funcionamiento que está mediatizado por el deseo del otro masculino y amenaza con despojar claramente a la mujer de su género, ¿no?, de su lugar en el género, si de cualquier forma se rompe con este esquema. Correlativamente, la noción del género, donde la doctrina psicoanalítica persigue históricamente la misma retórica, ¿no?, esto fundada en las prohibiciones de la ley paterna y el complejo de castración, venimos entonces a verlo más precisamente en la dialéctica del ser que establece Lacan. Podríamos preguntarnos, ¿no?, si frente a este género femenino que resulta etimológicamente todo lo que no es lo masculino y es una lógica que respalda esta hegemonía de la ley del padre, es posible, ¿no?, esta posición ontológica del género femenino tomarla como jurídica, como represivo y reductivo, como creadora de un desplazamiento cultural. Es igualmente esta cimentada en la noción de cuerpo, ¿no?, la diferencia sexual antes de la definición y la asignación de un género jurídico. Por lo dicho anteriormente, podemos deducir que el punto de partida de todo género y por consiguiente de todo ser de un género es una construcción de él mismo, que no existe de pronto un anterior precultural o prejurídico que justifique su epistemología y logre hacer una valoración crítica de las relaciones lingüísticas que lo crearon. Tomando la posición del lenguaje como sistema implícito en el desarrollo del sujeto, Jacques Lacan, en su audacia por desestructurar el estructuralismo, ¿no?, la ironía como método predominante, va a venir a hablar de las estructuras significantes que se perpetúan en la mente, ¿no?, y se fijan en el sujeto a través del lenguaje. Consecuentemente, dispone de un metalenguaje que racionaliza simbólicamente los binarios de género, concepto largamente explorado por Jacques Derrida, ya lo sabemos, en los presupuestos de los opuestos binarios, ¿no?, normalmente positivo o negativo, que ordenan el pensamiento. Y entonces Lacan se va a apoyar de este concepto del lenguaje como un campo totalizador de la característica, si se quiere, universalis, a partir del sistema lingüístico de Saussure, para entrar a hacer esta dialéctica de los binarios de género, ¿no? Busca con esto analógicamente a la diferencia encontrada en los términos significado y significante que simbolizan el pensamiento y el lenguaje, que pueden ser pensados como la base de la construcción misma del sujeto, aquellas estructuras significantes del binario hombre y mujer. Las observaciones referentes a Levi Strauss y la dialéctica hegeliana del discurso del amo y el esclavo le sirven igualmente para concluir que, como lugar simbolizador del intercambio patronímico, las mujeres son y no son el signo patronímico o nombre que portan, desprovisto de significante, es decir, son el nombre mismo, no un ser.
De aquí entonces va a surgir, de esta diferencia entre significado y significante, la différence, pero no différence de diferencia, sino el juego que hace Derrida con diferir, ¿no? Lo que difiere. Del lenguaje, ¿no? La différence por excelencia, que nos despliega el siguiente argumento. Si la mujer es la diferencia, lo diferente al hombre, ¿cuál sería entonces la diferencia per se entre hombres y mujeres? Este es sin duda un silogismo absurdo que naturalmente esquiva el sentido. Ahora, la idea psicoanalítica del ser, del género u identidad desde Lacan es que este está construido de una apariencia de ser, apariencia basada a su vez en la diferencia con la alteridad o el diferir de un otro. Este ser identidad proviene esencialmente del reflejo de un ideal imposible que es sometido a ser lo que no es el otro, ¿no? Aquí entramos precisamente a hablar de las dialécticas del ser y cómo se articulan con la ley paterna. No voy a tener tiempo de explicarlo más precisamente, pero es un tema que está básicamente dado por esta noción del incesto como organizador también de las primeras estructuras de significado culturalmente hablando, y de este incesto que es digamos, por demás o por sobre todo heterosexual, ¿no? Dada la fantasía madre-hijo que nos presenta el mito de Edipo Rey. Los griegos en algún momento pensaron en de alguna forma dar este mensaje y ya estaba codificado de una forma masculinizada, ¿no? Es a partir entonces de la ley contra el incesto que madre e hijo se organizan en el discurso y los desplazamientos libidinales a través del lenguaje, es decir, lo simbólico, integridad ontológica del sujeto. Así pues, entonces, el lenguaje articulado por la ley paterna y los mecanismos de diferenciación proponen al falo como primer significante y articulador del primer deseo, el deseo materno, y si tomamos en cuenta que el lenguaje y su campo totalizador y arbitrario, ¿no?, que sentencia el mundo de las ideas, es el que decide lo que es posible y lo que no, sancionando el sujeto, el código, ¿no?, que sanciona al sujeto, organizando su pensamiento y dándole esa cierta sensación de unidad, ser o tener el falo, anuncian posiciones dialécticas diferentes e imposibles, en donde el ser del falo del otro convierte a la mujer en el objeto del deseo del otro, un otro masculino, por supuesto. Sin embargo, esta posición del falo no presupone el ser una alteridad femenina frente a una masculina, presupone acaso una posición de autoevaluación del deseo masculino, pues evidencia dicho deseo. Esta es la corroboración, si se quiere, de la dialéctica de su identidad, ¿no? Al no tener, se debe ser, ¿no?, el falo. Al no tener el falo, se debe ser el falo, posición paradójica que nos anuncia desde antes de Lacan, Freud, ¿no? Estas posiciones son recíprocamente excluyentes, pero se necesitan a manera de reflejo la una a la otra, y es ciertamente en la dimensión fantasmática de las mismas en las que cualquier identificación posible dentro de la ecuación de binarios y su economía falocéntrica nos retorna a la cuestión de la falta, la pérdida o carencia significante. Moreno trabaja mucho esta cuestión de la posición masculina de dependencia que está vinculada a la necesidad del sujeto masculino por revivir la jouissance, ¿no?, el primer goce, o la no individuación, para eliminar así la carencia o solucionar la crisis existencial a través del cuerpo materno desplazado en el de las mujeres, ¿no? Nos habla de esta pérdida como organizadora también de ese orden patriarcal, ¿no? Y ese presupuesto de que las mujeres no tienen un algo que tiene el hombre, no tienen el falo, ¿no? Pero que el falo lo tratamos aquí como el símbolo de lugar de fijación del deseo, no necesariamente como el órgano sexual masculino, ¿no?, el pene. Aquí entro yo al punto de la mascarada, de la mascarade, y justo después voy a hablar de los problemas de los conflictos de violencia de representación, que es, digamos, cómo se unifica el final de este trabajo. Decimos entonces que el hombre, el masculino, reina, dada la posición del falo, el punto de fijación del deseo de la madre. Sin embargo, para que este poder absoluto masculino, esta autonomía reinante, cobre sentido, la función de la mujer está supuesta a estar en respaldo de dicho poder, a reflejar dicho reino, ¿no?
Este contrasentido establece una autonomía ficticia, puesto que su dependencia en dicho reflejo nos pone de nuevo frente al absurdo. La posición masculina de dependencia está igualmente vinculada a esa necesidad de revivir la jouissance de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Dice Moreno, por ejemplo, como si a partir de una cierta posición de predominio se transformara en impotencia. Entonces, esta deducción, la posición femenina que se transforma en un parecer ser del falo para reafirmar el poder del mismo y personificarlo, evidenciado en las mencionadas estrategias femeninas de la mascarada, que para Lacan son la representación de la melancolía femenina constitutiva fundamental, es el punto en donde se exponen estas identidades o estrategias de identidades extremas en la obra de Moreno, ¿no? Femeninas, claramente, eso que Mercedes Ortega Rubio llama tan acertadamente las feminidades monstruosas, ¿no? La identidad como el síntoma o el síntoma por excelencia en la mujer. La figura de Marvel Moreno, utiliza la figura de la mascarada, para exponer las diferentes dialécticas inmersas en la realidad de la mujer y las estrategias de defensa y supervivencia del sujeto femenino, al tiempo que ella denuncia el orden patriarcal. No sé si se habrán dado cuenta, percatado, pero la palabra mascarade no la escribí ni en francés ni en español, ni en francés con QU, ni en español con A al final, sino mascarade, tratando de hacer, ¿no?, el propósito de exponer una especie de juego de palabras o metonimia lacaniana entre máscara de o de máscara, incluso demasqué, ¿no? El verbo en francés que significa desenmascarar. Entonces es como, por un lado se protegen con estas estrategias de la mascarade las mujeres, y está claro en la obra de Marvel, pero por el otro enmascaran esta falta, ¿no? Enmascaran esta falta sobre todo para preservar al sujeto masculino en esa posición dominante y librarlo de la angustia que representa el confrontar la falta. Cito primero a Luz Irigaray, ¿no?, que nos dice muy acertadamente: la mascarada es lo que hacen las mujeres para tomar parte del deseo del hombre, pero a expensas de prescindir del propio. Y cito a Moreno cuando dice: el placer del orgasmo no compensaba las humillaciones a las cuales debía someterse para obtenerlo. Sincrónicamente, entonces, tal como la diferencia sexual enmarcada por una jerarquía sexual y una normativa heterosexual dominante adopta la forma de género, la diferencia de clase inmersa en la jerarquía social adopta la forma de discriminación. Son dialécticas del ser que justifican la perspectiva de ciertos actores dominantes y su mundo. La formación de la identidad implica un proceso de incorporación jerárquica del yo y de los otros en coordenadas espaciotemporales. De esta manera encontramos nuevamente una posición o material que se ocupa y se elabora bajo el mismo racionamiento de un ser sujeto dominante, ¿no?, confiriéndose los puestos más altos. La clase dominante accede a un excedente visual sobre grupos denominados inferiores. Dicha ubicación espacial se respalda en las relaciones de poder que determina la posesión del capital económico, militar o cultural. Aquí estoy hablando de la violencia de representación. Es entonces como la legitimidad para oprimir a los grupos subordinados se ordena en el intercambio social. Las relaciones de subordinación se generalizan y vislumbran a través de la violencia soportada históricamente por el tercer mundo. Existe una suerte de doble violencia, pues desde el primer mundo se representa la différance, ¿no?, como la barbarie del mundo subdesarrollado. Así como ocurrió con otros países en condiciones similares en la Colombia del siglo XIX, la identidad nacional tenía por ideal de identificación con una imagen europea que rechazaba, bajo la amenaza de la diferencia y la angustia, a los grupos indígenas, mestizos, mulatos y negros. La interiorización de estas representaciones discursivas forjadas a partir de la dialéctica del ser-tener y la dialéctica normativa determinó y determina todavía la posición simbólica y espacial que propicia identidades ambivalentes, despersonalizadas y extremas y violencia en la representación. Arriba está entonces la civilización, ¿no?, representada por el hombre blanco, en medio está el abandono y abajo las violencias y los horrores de la esclavitud, esto que nos viene del legado de la esclavitud. En consecuencia, y a modo de lo que parecería otra vez un contrasentido, el desarrollo de la sociedad colombiana de los años 90
enaltecido por la consagración de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, se ve interrumpida dado el recrudecimiento de la violencia política y el grave aumento de los índices de conflictos socioculturales. Medidas extremas nacen de la carencia de representación y de identidad. Esta jerarquía de superioridad e inferioridad, violencia de la representación, correlativa a la dialéctica del ser y del tener, que propicia la dominación de un orden masculinizado, antecede y acompaña procesos identitarios de subculturas extremas necesitadas de manifestarse a través de identidades aberrantes, monstruosas, ¿no? Y del conflicto armado. Para concluir, entonces, voy a decir, la dialéctica que encubre esta apariencia de ser, el falo, o su precisión ontológica que propicia las estrategias de la mascarade, así como la fachada que aprisiona la violencia de la representación de los grupos denominados inferiores, desfiguran las identidades y dan paso a medidas extremas. La mascarada que encontramos evidenciada en aquellas mujeres creadas por Marvel Moreno a partir de la realidad sociocultural del contexto caribeño colombiano es la misma que da origen a la identidad del hombre desde la posición de quien tiene falo, y al ser el falo entonces un efecto, como ya lo vimos, de esta mascarade, toda tentativa de ser es una mera apariencia. Pero entonces, si existe una máscara, ¿quién la porta? ¿No? Por lógica, debe existir un ser detrás de la máscara o anterior a esta. A partir de desenmascarar el deseo femenino, enmascarado conforme a la ontología de su género, yace entonces la promesa de un desplazamiento de esta economía falocéntrica. Muchas gracias.